Fue un 19 de marzo de 1906, día de mucha lluvia. Toda España estaba pendiente de la reacción del Papa Pío X al enterarse de que el rey Alfonso XIII tenía pensado casarse con una protestante. Pero en Xixón la actualidad iba por otros derroteros y pasaba por un grupín de guajes que xugaba na hería del Piles. Porque aquel día los críos alcontraron daqué bien desagradable na salmorriera una pierna de muller que había perdido prácticamente toda la carne, pero entá estaba calzada y vestida. Sucedió en el mismo punto donde los xixoneses años atrás fuéramos a ver la ballena. Un grupín de guajes, preses del más absoluto aburrimiento, alcontraron a la vera de la mar una pierna y todo lo demás, un esqueleto humano, pero solamente tenemos constancia de la pierna. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban bien aburridos. Tan aburridos que non se ellos ocurrió mellor cosa que ponerse a xugar con aquellos restos que, después, los forenses diben decir que correspondían bastante precisamente a una muller xoven, d'unos, no más, de 20 años. Y xugar quiere decir, si facemos caso a los periódicos que contaron este fechu, descuartizar el cadáver hasta que la cosa dexó de parecellos divertida. La mocedad de otros tiempos, non siempre el pasado fue mellor. La cuestión fue que en medio de todo aquel tinglao, todo el cuerpo, o prácticamente todo, acabó arroxado de vuelta al mar, entamando por la calavera que un rapacín al que nomaben el Rigoletu tiró con las sus propias manos de vuelta al Cantábrico. Solo quedó una pierna que los rapacinos llevaren hasta la hería del Piles y que fue lo único que pudieron analizar los médicos forenses. La imaginación popular pronto prendió en escabeces de tou Xixón. El esqueleto de una muller alcontrao a la vera al Piles, la llaven los vendedores de periódicos al día siguiente. Bueno, al día siguiente no, porque esto sucedió en domingo y daquella non existía en periódicos los lunes. Bueno, entendisteisme. El esqueleto de una muller, y el tema llenó conversaciones nos bares, nes cais, nos paseos, porque ¿de quién era aquella pierna? Las teorías fueron de lo más variado, desde que la moza fuera víctima de un mal llamado crimen pasional, a que fuera una de las víctimas de la llamada desgracia de Erandio, que sucediera un mes atrás sobre el Antroxu en Euskadi. Pero todas esas teorías, esas y otras que los periódicos nieganse a contar por ser demasiado escabroses, estaban equivocáis. Y no creáis que fue fácil de identificar aquella pierna, ¿no? La pierna, y bueno, de algún que otro restuco que habían dejado los guajes, un cachín de dedín, un cachín de calavera, cosines. Lo más entero, claro, y era la pierna, que los médicos forenses asumían que perteneciera en vida a una mujer que no pasaba del 1,50 m de altura y que estaba enta vestida con unes medies de color rosa y unes botes encarnaes. Y enta más, les medies que bien llueu iba a descubrirse que pertenecían, habían sido compradas la mercería La Reguladora, esas iniciales JV correspondían con las de una mujer que desapareciera un par de semanas atrás. ¿Caso resuelto? Pues no, las cosas no eran tan fáciles. Les incógnites, entamamos. Número 1. Les botes. JV desapareciera de la so casa llevando botes prietes, no encarnaes. Este misterio va a resolverse pronto. Parece ser que unos zapateros de la Americana, y era una tienduca que dedicábase a hacer arreglos del calzado, identificaron a aquella mujer como una que fuera 3 o 4 semanas atrás a modificar, a arreglar unos botes encarnaes y que os pidió que tiñera de prieto. Quizá ves, si el cadáver llevaba varios días en contacto con el agua, el tinte hubiera podido marchar. Incógnita número 2. La causa de la muerte. Esa fue bien fácil. Los familiares de J.V. dijeron que la moza tenía cierta predisposición al suicidio. Incógnita número 3. ¿Y los otros restos? Ay, amigo, eso ya hay farina de otro costal. Porque los restos del cadáver que aparecieron junto a los de aquella moza no correspondían con los de una mujer joven como ella era, sino más bien habían pertenecido a un paisano de 50 años para arriba. La calavera de ella sería la que el Rigoletu tirara al mar, pero dende llueu no lo oyeran los cachinos de calavera que estaban analizando los forenses. La calavera de ella sería la que el Rigoletu tirara a la mar, pero ¿qué pasaba con aquellos cachinos de calavera que los forenses estaban analizando? ¿A quién pertenecían? Fin del caso, abierto o medio abierto. Fai 113 años de esto y entá naide non sabe quién era aquel misterioso paisano que apareció al llau de los restos de J.V. ¿No lo sabrás tú? Si por un casual supieres de este misterio, ponlo en los comentarios. A ver qué hacemos con esta pierna. Vémonos la semana que viene.